Bienvenidos a Economía en Breve número 383 del 29 de septiembre del 2024. Por fin se termina el sexenio de López Obrador, que nos costará por lo menos una década de desarrollo y podría ser más, porque deja una situación literalmente de desastre en el país, con una economía estancada y probablemente al borde de una recesión, con varias tragedias naturales azotando regiones como Guerrero y Michoacán, otra vez Acapulco, pero sin los recursos ya del extinto Fondo de Desastres Naturales, con la violencia desbordada en Sinaloa y el crimen organizado enseñoreado en varias regiones del país, con un pleito inútil y de vecindad con nuestro segundo inversionista más relevante, con Palacio Nacional y el Congreso tapiados y convertidos en búnkers para el cambio de poderes, con algunas manifestaciones que se han dado de forma violenta por la falta de justicia a los desaparecidos de Ayotzinapa, que prometió resolver ese tema, y con unas finanzas públicas en una situación mucho más precaria y apremiante de lo que se ve en la superficie, además del pleito con el Poder Judicial y los cambios hechos al vapor a la Constitución. Por ahí alguien subió uno de esos tuitazos de época describiendo que se fue sin mojarse los pies, pero cansado de lavarse las manos. Una de las variables que mejor puede resumir el desempeño de la economía de un país, aunque solo sea una vista parcial, es el PIB per cápita, es decir, el Producto Interno Bruto por habitante, que nos dice cuántos bienes y servicios le tocarían a cada persona. En esta gráfica podemos ver que en el sexenio de AMLO este indicador pues no habría crecido nada, de hecho se reduciría un poquitito. Desde luego que el COVID generó buena parte de la caída, pero otros países sí lograron darle la vuelta más rápido con las medidas adecuadas. Hoy día sigue su grupo en el poder y la nueva presidente tratará de protegerlo, pero no me cabe duda que la historia recordará este sexenio como uno de los peores para México. Ya veremos cómo se da la transición y sobre todo el primer discurso de Claudia Sheinbaum como presidente constitucional de México para ver hacia dónde pueden ir las cosas. Estaremos muy atentos. En temas económicos comenzamos con la inflación de la primera quincena de septiembre, que presentó buenas noticias, ya que, como vemos en esta gráfica, fue inferior a lo esperado, 0.09% contra 0.14%, además de ser la más baja para una primera quincena de septiembre. Con este resultado, la inflación a tasa anual se redujo a 4.66%, como vemos aquí, todavía lejos de la meta oficial del 3% y en una tendencia ascendente que parece comenzar a cambiar. El buen resultado de la inflación se explica por los descensos importantes en los precios de frutas y verduras y productos pecuarios, como pueden ver en este otro cuadro del INEGI. La inflación subyacente, que recordemos excluye los componentes más volátiles de la canasta al consumidor, fue 0.21%, quedando en línea con lo esperado por el promedio de analistas del mercado y también por debajo del 0.35%, que podría considerarse usual para esta quincena. A tasa anual, la inflación subyacente siguió descendiendo para alcanzar 3.95%, entrando ya en el intervalo de variabilidad alrededor del objetivo de Banjico. El componente subyacente de servicios aumentó 0.24% en la quincena, con lo que su tasa anual fue de 5.15%, que como podemos ver en esta gráfica todavía se mantiene por arriba del 5% y sin dar señales de un cambio claro de tendencia. Banco de México decidió recortar su tasa de interés de referencia en 25 puntos base a un nivel de 10.50%, tal como se anticipaba por parte de la amplia mayoría de analistas del mercado. El voto estuvo dividido, pero ahora fue un voto 4-1 y diría algo sorpresivo, con el subgobernador Jonathan Heath de disidente, votando por mantener sin cambio la tasa, y ahora me sorprendió que Irene Espinosa, que se había ubicado en el extremo quizá más halcón de la Junta, es decir, era la más dura contra la inflación, votara en esta ocasión a favor de la baja. Hay que recordar que ella está en el ocaso de su periodo, que termina pues junto con el año. Banjico señala en su comunicado que la actividad productiva atraviesa por un periodo de debilidad en un contexto de elevada incertidumbre por factores externos e internos, que el balance de riesgos para la actividad económica se mantiene sesgado a la baja y que el balance de riesgos para la inflación se mantiene sesgado al alza. Advierten que hacia adelante
prevén que el entorno inflacionario permita ajustes adicionales a la tasa de referencia, así que viene otra baja de 25 puntos base para la siguiente decisión, programada para noviembre, a menos que haya un repunte inesperado e importante en la inflación. Sus pronósticos para la inflación presentaron cambios muy marginales, como pueden ver en este cuadro. En esta gráfica podemos ver la evolución reciente de la tasa de interés de referencia junto con la inflación general y subyacente, ambas a tasa anual. Otro dato relevante de la semana fue el IGAE, el Indicador Global de la Actividad Económica, que nos permite evaluar el ritmo que tiene la actividad económica mes por mes. Como pueden ver en este cuadro del INEGI, el IGAE total registró un fuerte crecimiento de 0.6% mensual, principalmente impulsado por las actividades primarias, es decir, agricultura, ganadería, pesca y silvicultura, que presentaron una inusual expansión de 11.6%. Hay que notar que estos crecimientos se calculan con las cifras desestacionalizadas, que son una manipulación estadística de las cifras para tratar de filtrar los llamados efectos estacionales, pero este filtrado puede estar sujeto a muchos inconvenientes, sobre todo por los fuertes cambios que produjo la pandemia en el comportamiento de los indicadores, así que hay que tomarlas con la debida reserva. En esta siguiente gráfica pueden ver que con la expansión de julio, el IGAE retoma una tendencia ascendente, lo que desde luego es buena noticia, aunque habría que tomarla con algo de escepticismo hasta que no se confirmen un par de meses con buen crecimiento. El sector industrial presentó un repunte modesto de 0.2%, que no es suficiente para salir del estancamiento de los últimos meses, como vemos aquí. Al interior de la industria, las manufacturas, que son el componente de mayor peso, se contrajeron con fuerza, 0.8%, y como pueden ver en la gráfica, llevan más de 2 años estancadas. En contraste, la construcción creció con fuerza en julio, 2.6%, como pueden ver aquí, comenzando a perfilar una leve tendencia ascendente que, por cierto, me resulta difícil de creer en las condiciones actuales de gran incertidumbre. Los servicios, que son los que se han mantenido más dinámicos y han provisto buena parte del impulso de la economía, repuntaron 0.4% en julio, lo que es una buena noticia, y se mantienen dentro de una tendencia ascendente. Al interior de los servicios hay algunas ramas que vale la pena comentar, comenzando por el comercio minorista, que pueden ver en esta gráfica contrayéndose 0.6% en julio y presentando una tendencia básicamente lateral desde inicios del 2023. También el renglón de restaurantes y hoteles se contrajo de manera importante, 1.1% en el mes de julio, y aunque sigue dentro de una banda lateral desde el 2022, ya presenta una tendencia descendente en el último año. En contraste, los servicios de educación repuntaron 2.3% en julio, revirtiendo la fuerte caída de junio, como ven aquí en la gráfica, que me parece está afectada por algunos factores que podrían estar distorsionando los datos, porque no son usuales estos vaivenes tan pronunciados en la actividad económica. Por otro lado, la balanza comercial registró un déficit importante de 4.868 millones de dólares en el mes de agosto, magnitud que no se observaba hace tiempo. El comercio total, que es la suma de exportaciones más importaciones, registró en agosto un monto de 109.000 millones de dólares, cerca de sus máximos históricos alcanzados este mismo año. Las exportaciones de manufacturas no automotrices bajaron un poco respecto a julio, como podemos ver aquí, pero siguieron en niveles elevados al sumar cerca de 31.1 miles de millones de dólares. Las exportaciones automotrices bajaron un poco en agosto para sumar 16.4 miles de millones de dólares, lo que resultó 3.3% por debajo del registro de un año atrás. Las importaciones de bienes de capital, que podemos ver en esta gráfica, sumaron 5.1 miles de millones de dólares, registrando también una tasa anual negativa, en este caso de 2.6%. En la gráfica podemos ver que, descontando un par de meses muy buenos en abril y mayo, estas importaciones se han estancado. Las importaciones de bienes intermedios, que están más relacionadas con el ritmo de producción al interior del país, sumaron 40.9 miles de millones de dólares en agosto y, como ven en la gráfica, han venido repuntando en los últimos meses. Las importaciones de bienes de consumo sumaron 7.3 miles de millones de dólares en agosto, muy cerca del máximo que alcanzaron en abril y 11.7% por arriba a lo que registraron hace un año,
sin que hasta el momento hayan mostrado una reacción negativa ante la depreciación que ha tenido el tipo de cambio a partir de junio. En una noticia que tuvo diferentes interpretaciones, la agencia calificadora Moody's comentó sobre la calificación soberana de México en el marco de su foro Moody's en América Latina, México 2024. Por un lado, expresaron que México mantendría el grado de inversión, lo que fue una buena noticia y así fue interpretado, pero expresaron diversas preocupaciones como los impactos de la reforma judicial sobre la inversión y el crecimiento de los próximos años. Me parece que tanto calificadoras y analistas pues están esperando a ver tanto el primer discurso de la nueva presidente como el paquete económico del gobierno para el 2025 y con ello modificarán sus perspectivas para los próximos años. En otra noticia que me parece trascendente, la empresa estadounidense Vulcan Materials acusó al gobierno de expropiar ilegalmente su puerto y canteras en el Caribe, ya que López Obrador cumplió su amenaza de convertir en área natural protegida los terrenos donde se ubica la empresa desde hace mucho tiempo. Este es el tipo de acciones de este gobierno que violentan el Estado de Derecho y desalientan las inversiones de empresas extranjeras. Y ojo, porque están observando qué es lo que pasa para el siguiente sexenio. Esta semana y en una noticia lamentable, el puerto de Acapulco y buena parte de la costa del Pacífico de Guerrero y Michoacán fueron azotados por el huracán John, produciendo nuevos y lamentables acontecimientos, fallecimientos, la devastación del puerto, que estaba todavía recuperándose del huracán Otis del año pasado. Tristemente, la falta de atención del gobierno ante la desaparición del Fonden, que ya comentamos, pues ha generado una situación terrible para los habitantes del puerto que van para largo con sus problemas, muy lamentable. Y en temas de inseguridad, pues la violencia en Sinaloa sigue fuera de control por el enfrentamiento entre grupos de narcotraficantes. López Obrador pues le echó la culpa al gobierno de Estados Unidos de esta violencia que se vive en el estado, refiriéndose a la captura del Mayo Zambada hace varias semanas. Ahora le tocará a Claudia Sheinbaum poner orden en la zona, a ver si puede, y yo no creo que ella pueda con la misma facilidad y que por lo menos la gente le perciba igual el estarle echando la culpa o pretextos por todos lados como hizo López Obrador. Pasando a los datos económicos de Estados Unidos, esta semana se publicó la revisión de las cifras del PIB del segundo trimestre del año, que pueden ver en este cuadro resumen, pero como pasa con las cifras desestacionalizadas, realizaron una revisión de varios años atrás. Estas revisiones se hacen porque con la nueva información se reestiman los datos anteriores para tener un mejor ajuste de la serie, que es un tema bastante técnico. Para el segundo trimestre, las revisiones más relevantes se hicieron en consumo de bienes durables, que se aumentó en 0.6 puntos para terminar en 5.5% de aumento, y en inversión privada, que se incrementó en 0.8 puntos para alcanzar un crecimiento de 8.3% que pueden ver aquí en el cuadro, mientras que exportaciones se revisó 0.6 puntos a la baja a un crecimiento de 1%. Las cifras revisadas no cambian la percepción de que la economía estadounidense creció a un muy buen ritmo en el trimestre que están reportando. Por otro lado, el índice de precios del gasto personal en consumo excluyendo alimentos y energía, que es el llamado PCE Core, es el principal indicador de inflación para la Reserva Federal, aumentó 0.1% en agosto, lo que resultó ligeramente inferior a lo previsto y, como ven en la gráfica, se ubica en un nivel compatible con la inflación de 2% que busca la Fed. Buena noticia. A tasa anual este indicador de inflación repuntó un poco a 2.7% como ven en la gráfica, pero este repunte no es preocupante ya que se explica porque hace un año hubo un resultado muy bueno contra el que se está comparando. Hasta el momento, la inflación en Estados Unidos se está portando bien y esto le da espacio a la Reserva Federal para seguir bajando la tasa de interés. Por otro lado, el ingreso personal se incrementó 0.2% en agosto, lo que resultó por debajo del 0.4% que anticipaban los mercados, pero mantiene una tendencia positiva. El consumo personal también creció 0.2%, ligeramente por debajo del 0.3% previsto. En esta gráfica podemos ver el gasto en consumo personal como proporción del ingreso en un nivel de 80.1% todavía elevado. Una noticia que pasó casi inadvertida en la semana fue esta advertencia de la agencia calificadora Moody's que pues refirió la calificación soberana de Estados Unidos que podría estar en duda si el próximo gobierno ignora los problemas del déficit fiscal creciente. Señalan en un reporte que la dinámica de la deuda será cada vez
más insostenible e inconsistente con la calificación AAA si no se toman acciones para corregir el curso. En Estados Unidos, pues están acostumbrados a no pensar en el déficit o la deuda como un problema, que lo pueden financiar, pero no se pueden seguir deteriorando las finanzas públicas de forma continua. En algún momento vendrá un problema serio y esto es lo que está advirtiendo la agencia calificadora. Los mercados accionarios tuvieron otra buena semana con ganancias generalizadas en los 10 índices que seguimos y con el promedio de estos 10 índices subiendo 2% como pueden ver en nuestra lámina acostumbrada. Incluso la Bolsa Mexicana de Valores rebotó de forma importante 1.1%, respondiendo al optimismo en los mercados internacionales y me parece que haciendo oídos sordos a lo que ocurre en el entorno político y de seguridad en el país. El tipo de cambio, por su parte, retomó su tendencia ascendente y se depreció para terminar en 19.69 pesos por dólar el viernes. En el entorno global, el gobierno de China anunció algunas medidas para tratar de reactivar su economía que está al borde de una espiral deflacionaria. Entre estas medidas se tienen reducciones a las tasas de interés, una mayor inyección de dinero para los bancos, mayores incentivos para comprar casas y planes para considerar un fondo de estabilización de los precios de las acciones en los mercados. Estas medidas pues tal vez sirvan para ganar algo de tiempo, pero no resuelven los problemas de fondo que tiene la economía china y que tienen que ver más que nada con la intervención del Estado en la economía. Y es algo así como lo que ilustra pues esta foto aberrante de la costumbre antigua que tenían de vendar los pies de las niñas para que no les crecieran, ya que los pies pequeños eran considerados hermosos y terminaban produciendo una deformidad. En su economía está pasando algo parecido. En lugar de permitir que sea el mercado el que determine qué producto se requiere y los precios que funcionen libremente para dar las señales adecuadas, es el gobierno central el que toma buena parte de las decisiones sin considerar pues lo que realmente quieren o necesitan las personas y terminan produciendo aberraciones como ciudades fantasmas y millones de viviendas vacías, que ya comentamos en algún otro programa, y que es parte de esta crisis en su sector inmobiliario que no han logrado resolver porque la gente sencillamente no quiere esas viviendas. Me parece que mientras mantengan esta visión centralista y estatista sin desarrollar una economía de mercado que funcione para asignar bienes y determinar precios, seguirán caminando hacia un desastre económico. Para la semana que inicia tendremos un montón de información, pero desde luego todo el mundo estará poniendo mucha atención el martes primero al cambio de gobierno y sobre todo, aquí en México desde luego, al discurso que pronuncie la presidenta Claudia Sheinbaum ya una vez que tenga el poder y que dé señales de hacia dónde irá con su gobierno. Tendremos también desde el lunes, pues cifras de finanzas públicas del mes de agosto, crédito bancario también del mes de agosto. Tendremos el miércoles cifras de inversión fija bruta, consumo privado del mercado interior del mes de julio, remesas familiares del mes de agosto, la encuesta Banjico de expectativas, el indicador IMEF y la encuesta nacional de ocupación y empleo. En Estados Unidos van a salir por ahí los índices ISM manufacturero y de servicios, pero el dato más importante será el del reporte de empleo del mes de septiembre que sale el viernes al terminar la semana. Para Misión Prosperidad les tengo una recomendación que les será muy útil en el sexenio que está por comenzar. Desarrollen la práctica de meditar en algún momento del día, de preferencia en la mañana al despertarse, pero sobre todo antes de tomar una decisión importante. Verán, aunque todos estamos acostumbrados a pensar, la realidad es que nadie te enseña a hacerlo correctamente o de forma efectiva, y uno de los principios básicos para pensar con efectividad es activar la parte de tu cerebro capaz de pensar utilizando la razón. El problema es que en un estado de los que llamaría primales, en los que te domina el temor o la preocupación o el enojo, o la ira o diversas emociones fuertes, no puedes pensar con claridad porque tu cuerpo se prepara físicamente para enfrentar la amenaza y limita el oxígeno que recibe la parte que piensa con más poder de tu cerebro para enviarlo a los músculos, entre otras de las reacciones fisiológicas que experimentas. Para potenciar tu capacidad para pensar y encontrar las soluciones a los problemas que enfrentas, es mucho mejor dedicar un tiempo a ponerte en un estado inspirado, relajado, tranquilo o todavía mejor, después
de reírte un buen rato. El reír no solo te relaja y oxigena tu cerebro, sino que además libera endorfinas que te hacen sentir muy bien. Alguna vez haz la prueba para que veas que piensas mucho más rápido y mejor después de reír un buen rato. El siguiente sexenio pinta para ser muy difícil para la economía, así que habrá que tomarlo con la actitud correcta, y para tomar decisiones correctas hay que estar en el estado de ser, estado emocional, fisiológico, mental adecuado. Y con esto terminamos este programa número 383 de Economía en Breve. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.